Gracias por continuar con Echados Viendo Tele. A continuación vamos al segmento Parque Temático, donde hablamos de un tema en específico en el mundo del cine o la televisión con un invitado especial. Y en este caso estoy con Joel Sánchez, nuevamente, cineasta nicaragüense, el cineasta en activo más importante que tiene el país y que vamos a hablar de una película que tuvimos nuestras dudas al principio si era meritorio hablar de la misma porque, voy a empezar diciendo, no es una buena película, pero que digamos que nos compete tanto a los cinéfilos, amantes de este séptimo arte como a cualquier persona de Nicaragua porque es una película que en teoría se basa en este país. Pero bueno, la película se llama Stars at Noon, que es, bueno, salió el año pasado, que tuvo buena recepción en el Festival de Cannes, pero que aún así no es un buen filme. Para hablar más al respecto, aquí estoy con Joel, a quien le doy la bienvenida. ¿Qué tal, Joel? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Payo? Dame una impresión general antes de caer al fondo. ¿Por qué Stars at Noon no funciona como película? Mira, fuera de lo que nos compete, ya haciendo un análisis un poco técnico de lo que es la película, objetivo de la película, pretende ser un thriller político, erótico, y ninguno de los dos tonos funciona medianamente bien. Es decir, ni la construcción de la necesidad de crear suspenso, la necesidad de crear un ambiente opresivo, no se nota en la película. El tono no está bien manejado. Y luego la química entre los dos personajes, que sería lo que sostendría esta relación erótico-amorosa entre los dos personajes principales, tampoco está adecuadamente desarrollado. A pesar de los esfuerzos de Margaret Qualley, la película realmente no logra sostenerse, dado que tiene un guión bastante débil. Yo creo que el problema principal de la película es que su guión es muy débil y no encuentra el tono. Creo que le pesó mucho la necesidad de tener un discurso político más allá de contar una historia. Y cuando una película es un discurso y no es una película, entonces obviamente se nota, sí. La película nos lleva, bueno, es de la directora francesa Claire Denis, que ha hecho películas importantes, no es una de las cineastas más importantes de la actualidad, como quieren poner los otros, por el mismo discurso político, que lo escuché en un programita ahí también, que dicen hablar de cine aquí en Nicaragua, que decían eso, uno de los más importantes, pero pues tampoco, no le hallo tanto ese mérito. Y tiene de protagonistas a Margaret Qualley, que es una buena actriz, creo que ella es la que hace el mayor esfuerzo por mantener la película a flote. Por ahí el interés o el romance, que como decimos es el punto más fuerte que intenta tener el filme, que es este romance bien erótico, bien sexual, que es el personaje interpretado por Joe Alwyn, que sinceramente yo no conocía mucho del trabajo de este hombre, solo sé que hasta hace muy poco, hasta hace unos días, era la pareja de Taylor Swift. De hecho, él es ganador de Grammy porque escribió canciones de Taylor Swift y parece que ese es su estrellato, su nivel de estrellato. Que incluso, lo decíamos fuera de cámara, que qué bueno que al final terminó siendo este actor porque en un momento, en un principio, se pensaba que iba a ser Robert Pattinson el que iba a tener este papel, que también es un actor bastante respetable, y si no era él, también pudo haber sido Taron Egerton, que de hecho estuvo hablando anteriormente en este mismo programa de la película protagonizada por este actor británico. Pero en sí, solo quería dar esas generalidades técnicas. La película lo que nos lleva es una especie de romance entre un empresario misterioso y una mujer, digamos, como que quiere ser periodista, medio freelance, pero que está atrapado en un país que no la deja escapar por una situación militarizada y que en medio de ese tumulto sale un amor como que digamos fortuito, pero de una gran atracción sexual. Pero como bien lo decimos, no te vende ni una cosa ni la otra. Vayamos al punto del conflicto y por qué del conflicto de país que quiere presentar esta película y por qué está mal en ese sentido. Mira, la película te presenta un país caotizado, militarizado, que está en un proceso previo de elecciones y en las que te dan a entender que existe la posibilidad de que esas elecciones no se lleven. En medio te presentan un montón de personajes corruptos de la policía o del gobierno mismo y en medio
intromisión en asuntos internos de una organización costarricense ya que tiene algo que ver con los cuerpos de seguridad del país donde ocurren estas cosas. Entonces ella está presa, digamos, en el país, se le ha retenido su pasaporte y de alguna forma para intentar negociar ella tiene relaciones sexuales con un ministro y con un jefe, con un subteniente del ejército. Entonces, pero no está consiguiendo nada, entonces ella lo que está es desesperada por intentar salir del país. En medio se cruza con este empresario que supuestamente es petrolero, pero no se sabe a ciencia cierta cuál es su papel, ni por qué está siendo perseguido, ni cuál sería la razón por la cual él es peligroso. Y en medio del romance ella encuentra la vía de escape. Entonces el conflicto principal tendería a ser, o yo entiendo que es, la necesidad de ella de salir del país a raíz de los sucesos que van ocurriendo y de lo cada vez más peligroso que se va volviendo su existencia en este país. Ahora, el problema radica en que ni esa peligrosidad se siente realmente. Es decir, como el ambiente no logra crear el ambiente opresivo que se necesitaría, entonces nosotros no entendemos bien dónde están los peligros que está sufriendo. Es decir, realmente este personaje del empresario lo vuelven tan misterioso que es incluso misterioso para la propia historia. Es una caricatura. Es una caricatura. Siempre anda con un traje blanco. Un traje blanco, ¿no? Sí, es una manera de hablar muy... Quiere ser seductora, pero para mí no lo compro, o sea, no me lo creo. No. En ningún momento es creíble. Es como muy cuadrado también en su actuación, porque en un momento se supone que él también está estupefacto por cómo lo están persiguiendo, pero tampoco es creíble. No se siente en peligro. Es que yo creo, o sea, por cómo se va dando la película, él se entera que lo están persiguiendo hasta que ya va a salir del país. Ajá. Entonces, mientras tanto, no sabe que lo está. Todavía ella, es decir, se esfuerza en mostrar que vive en una situación precaria, pero incluso a efectos de un guión mal escrito, más parece que ella se metió en los problemas, no que los problemas la persiguieron a ella. Sí, es cierto. Entonces, no ves se esfuerza mucho, la directora se esfuerza mucho en mostrarte un país en caos, poniéndote imágenes gratuitas como policías o militares dentro de un hotel, una imagen al principio que si es que la ven, la van a reconocer inmediatamente. Ese tipo de cosas, carteles contra el gobierno, que además son muy básicos, es decir, incluso cualquiera que haya estado alguna vez en una protesta se dará cuenta que lo que se dice es más fuerte que lo que está ahí. Entonces, y eso, nunca nos damos cuenta realmente que vive en ambiente opresivo. Y luego la parte de la corrupción tampoco es fuerte, es decir, yo no siento nunca amenazado. O sea, la idea de un thriller político es que todo el tiempo la amenaza sea latente y en un crescendo. Claro. Y yo nunca siento que ella esté realmente amenazada, es decir, todo lo contrario, creo que ella se busca los problemas. Es decir, vos te vas y te le metes en la cama a un ministro que tiene esposa, entonces obviamente quien está creando los problemas sos vos, por muchas ayudas que estés buscando, y además parece que ella es la que está potenciando ciertos comportamientos corruptos, entonces no entiendo yo realmente... Es que se mira como una persona irresponsable, ella misma, con su propia vida y con esta persona que acaba de conocer, y no terminas de comprender del por qué esa fijación. O sea, por lo menos la película te la hacen como que una atracción carnal imponente, ¿no? Entre ambos, y que por eso es que no se separan nunca, y como decimos, ella se va metiendo cada vez más, pero como que en una mezcla entre inocencia y como que me vale lo que vaya a pasar. Pero como decimos, como está mal escrito, no terminas de comprender este personaje, que solo pasa tomando Ordón, de la marca que ya pueden conocer de Ordón, que solo pasan tomando cerveza, de la marca que pueden conocer aquí de cerveza. Voy a hacer solo el paréntesis, esta película no se grabó aquí en Nicaragua, se nota a leguas que en este caso es Panamá, pudo haber sido cualquier isla caribeña. Dicen que van a un hotel bastante conocido aquí en el centro de Managua. Dicen que no existe. Que van al Mercado Oriental, que van a Ciudad Jardín y después van a su hostal, pero se nota que es de viaje en el Caribe. O sea, es muy irreal, una Managua que obviamente no parece nunca Managua. Y
Eso te quería decir, no, de que ella no me creo el por qué se va involucrando y por qué existe esa fijación de esa potencia sexual entre ambos. No me lo creo. ¿Cómo sentís vos que, de hecho, quiero mencionar que Joel en varios cortometrajes siempre has ocupado el tema de la expresión corporal, ¿no? Como algo importante. ¿Creemos que aquí Claire Denis, por lo menos en esa escena, rescata un poco esta película? Fíjate que ni siquiera en eso. Y Claire Denis, si algo tengo que reconocerle, es que ella hace un manejo de los cuerpos bastante interesante en sus obras. Entonces, es muy raro que sea una película barata en el mal sentido de la palabra, incluso en el desarrollo de lo que sería la tensión sexual entre los dos personajes. Como no existe química entre los dos, entonces el sexo es filmado más bien como si fuera una película soft porn barata que como una película erótica. Es decir, nosotros tenemos de referencia los grandes... Es como Filmson. Es como Filmson, exacto. Nosotros tenemos de referencia a los grandes thrillers sexuales de los años 90, así como Propuesta Indecorosa y este tipo de películas, ¿no? 9 semanas y media, que es un poquito más vieja, pero ya... Y ves que el tratamiento de la sexualidad enfermiza que se puede crear en una situación tan compleja como la que pretende vendernos la película, lleva a tipos de comportamientos específicos. Y en esta película no pasa, no hay tensión sexual, es decir, casi me la podrías haber contado sin sexo. Es decir, y algo que yo he aprendido con mi experiencia y leyendo y estudiando un poco, es que sí, si un desnudo no es necesario, no lo pongas. Y aquí se sienten forzados. Es decir, no hay necesidad porque no está bien filmado, porque no hay tensión entre los dos y porque obviamente yo no siento que se gusten. Es que el problema es que yo no siento que se gusten. Creo que ese es el meollo del asunto. Y una película que prácticamente lo que es una aventura de dos personas que por X o Y razón se gustaron y que están enfrentando cualquier vicisitud de la vida por ese amor o esa fijación que se tiene. Si esa química no existe o no es creíble, la película se te viene Fíjate abajo. que hubiera funcionado mucho mejor si ella hubiera mantenido el hilo de tener sexo a cambio de prebendas o de favores. Si hubiese mantenido ese tono, ese personaje del empresario hubiera tenido una razón de ser, pero resulta que no es eso, resulta que aparentemente se enamoran, pero ese amor no se siente nunca. Sí, de hecho yo esperaba, pensé que en algún momento, y aquí yo siempre soy de respetar spoilers, pero como esta película nadie merece que la mire, así que no importa, yo pensé que en algún momento ella le iba a vender o algo así, le iba como a traicionar, pero no llega a eso, porque ese es otro punto que también quería tocar, el comprender cuál es el enredo o la conspiración política entre todos los jugadores, porque hay otros elementos. Por cierto, está un actor que es más cineasta que actor, que se llama Bernie Safdie, que aparece ya en el último tercio de la película, que es una especie de espía de la CIA. Pero quiero decir que todo esto, meter a la CIA, OIJ, conflicto Nicaragua-Costa Rica, no se termina de entender. O sea, no sé cuál era la intención del empresario, qué quería hacer. O sea, no intentan explicar un conflicto bélico o un conflicto internacional, y al no saber darle ese tratamiento adecuado para darle una lógica, también se cae eso que hablábamos antes, no se siente el peligro. Claro, lo que pasa es, vuelvo a lo que te decía al inicio, es decir, es una película que intenta ser más un discurso político que una película como tal. Y mira, cualquiera puede tener la ideología que le dé la gana, creer en lo que le dé la gana, eso no está en tela de juicio, pues después lo podemos criticar en ese marco. Pero el hecho de que el discurso le gane a la puesta en escena, le gane a la trama, le gane al conflicto, en ese punto lo que vos estás haciendo es un panfleto, no estás haciendo una película. Y ahí pierden muchísimos valores. Y sí, Claire Denis no es la más grande de las directoras de la historia, pero es alguien que había demostrado saber contar historias. Y que se venga tan abajo de esa capacidad por presiones o por lo que sea, me parece un bache grandísimo en su carrera, pero además me parece una oportunidad perdida de haber podido contar una historia un poquito más
extensa, más bien construida. Creo que le faltó tiempo de preparación, creo que le ganó la desesperación, o no sé. ¿Crees que la fuente original, porque no lo mencionamos, esto es basado en un libro De Bill Johnson. Que salió en los 80 y que está basado en los años 80 en Nicaragua? ¿Crees que si lo hubiesen remontado, en vez de tratar de adaptarla a tiempo actual, hubiese funcionado? Porque de hecho no lo mencionamos, pero también en medio de este barullo de cosas que mal cuenta la película, está el tema del COVID-19 que no sirve ni para empujar la historia ni para nada. O sea, no sé ni para qué la mencionan. Pero ¿crees que si lo hubiesen adaptado hubiese sido un mejor resultado? Es una posibilidad, bueno, el hubiera no existe, ¿verdad? Yo creo que una trama... Yo creo que un thriller político, una trama de suspenso político, vos podés adaptarla a cualquier tiempo. Si sabes cuáles son los mecanismos que mueven cada uno de los tiempos. Es decir, yo en favor de Claire Denis puedo decir que quizás quiso hacer una especie de distopía y mezclar tiempos, mezclar 80s con 2000 y más. No estoy seguro que lo haya querido hacer, lo que estoy haciendo es una especulación. Sí, hubiese sido más fácil jugar porque ya habían códigos específicos y en el libro hay códigos específicos de una época muy clara de la historia de Nicaragua. Y mundial, ¿no? Es que de hecho la década de los 80 en todo el mundo hay un contexto diferente. Es un contexto diferente, exacto. Sí. Entonces probablemente eso le hubiera facilitado las cosas. Ahora, quiso jugar a lo actual y tendrías que haber actualizado todos los códigos y los códigos no están actualizados. Es como que el país se quedó en esa década y ha corrido mucha agua y han corrido cosas bastante más graves de explicar, digamos. Entonces tenías todos los 90 y en los 90 sí, todas ese tipo de cosas las podrías haber contado de otro tipo de forma. Ya luego, ya quieres hacer un discurso en contra de Nicaragua en esos términos, es decir, al menos intentarlo hacer bien. Sí. Pero desde el otro punto, vivimos una época tan fácil ya donde cualquiera que hable mal, no importa si lo hace de maneras adecuadas o no, va a recibir 3 aplausos. Y así fue en Cannes. Y así fue en Cannes. Desgraciadamente. Bueno, muchas gracias, Joel. De hecho, la película, solo para terminar, entre todo ese mal registro que deja de Nicaragua, solo decir que en una parte prácticamente dan a entender que aquí no hay gallo pinto, que el gallo pinto es de Costa Rica. Desde ahí ya cancelada la película. Totalmente, sí. Muchas gracias, Joel, Muchas por haber gracias estado a en vos. este espacio. Con eso vamos a una pausa comercial y continuamos con más de Echados Viendo Tele.